salarios de la gente no han ido subiendo al ritmo que han ido subiendo toda esta inflación y demás. Entonces, lo que pasa es que un profesional que quiere vivir o necesita vivir en la ciudad de Panamá y tiene 200,000, 150,000 para invertir en una vivienda, la única manera que va a poder tener una vivienda es si la vivienda es más pequeña. Entonces, vas de viaje y vas a agarrar un Uber. A mí me pasa, por ejemplo, voy a agarrar un Uber, si llevamos varias maletas, somos 4, yo llamo un Uber XL. Me cuesta un poquito más caro, me cuesta más caro, pero va a llegar un carro, va a llegar una Suburban, va a llegar un carro grande en donde van a entrar todas las maletas y demás. Tan pronto llego al aeropuerto de Tocumen, llamo Uber XL, misma plataforma, y llega un Kia Sportage. ¿Por qué? Porque en Panamá el Uber XL es un Kia Sportage, mientras que en Estados Unidos Uber XL es una Suburban gigantesca. ¿Por qué? Porque son mercados distintos. ¿Por qué? Porque en Miami un metro cuadrado de apartamento no te cuesta menos de $25,000. ¿Qué tal, amigos? Saludos. Nos encontramos en una nueva oportunidad en el podcast que estamos llevando a cabo en Grupo Tribaldo con la finalidad de informar al mercado panameño sobre las incidencias del mercado inmobiliario. En esta ocasión tenemos al arquitecto Gustavo Arango. Gustavo, un placer tenerte con nosotros. Gracias por abrirnos las puertas de tu oficina. Y bueno, este es un tiempo que vamos a tomar para conversar básicamente un poco de tu trayectoria y hablar un poco sobre el mercado inmobiliario. ¿Qué tal, Gustavo? Súper. Mil gracias, Osvaldo, por tenerme. Siempre es un placer participar con Grupo Tribaldos en todo lo que hacen y todas estas ideas vanguardistas que tienen. Te hablo un poco de mi persona. Estoy felizmente casado, soy felizmente casado hace 23 años. Soy padre de 2 adolescentes. Eso de por sí es trabajo a tiempo completo. Y adicional, a los 23 años de casado, también tengo 23 años de haber empezado esta firma, Arango Arquitectos. Arango Plus son los letreros en la calle. Te hablo un poquito qué precedió a iniciar la empresa. Yo estudié arquitectura 5 años en la Universidad de Arkansas. Luego vine a Panamá, trabajé 2 años acá para una firma de arquitectura y luego me fui a la Universidad de Harvard a hacer una maestría de arquitectura en diseño urbano con una especialización en bienes raíces. Mi interés con eso y todo ese tema de la maestría, la idea era que mitad de las clases eran en la escuela de negocios y la otra mitad eran en la escuela de arquitectura o diseño. Y un poco lo que hice con la maestría es empezar a entender cómo uno puede utilizar arquitectura para crear valor inmueble. Entonces, una vez que empecé la oficina, ya después de haber regresado a Panamá, lo que hice fue que establecí esta, que es una empresa que se especializa en utilizar diseño para crear valor inmueble. Excelente, Gustavo. La verdad que dentro de lo que estás informándonos desde el punto de vista profesional, eso me lleva a pedirte tu opinión sobre la consideración a tu criterio del mercado inmobiliario desde el punto de vista arquitectónico. ¿Cómo Gustavo Arango lo ve? Como lo veo es que hay todo tipo de proyectos en el mercado y obviamente creo que es imposible contestar esa pregunta sin generalizar un poco, así que me voy a atrever a generalizar un poco. Creo que el mercado inmobiliario en Panamá por muchísimos años ha sufrido y sufre hoy en día de que hay mucho de lo mismo. Y el problema es que tan pronto tienes mucho de lo mismo, los proyectos empiezan a convertirse en commodities. Y eso es lo que hemos visto después de 20 años de boom inmobiliario. Hemos visto muchos proyectos que se han ido quedando o han tenido que competir con otros solo por precio, porque en realidad si la oferta que uno como promotor está sacando al mercado es igual a toda la otra oferta que hay afuera, en realidad la única salida que tienen esos proyectos es tener que quemarlos. Mira que en ese sentido,
nosotros en Grupo Tribaldo hemos visto algunos segmentos que desde nuestra perspectiva pareciera que estuvieran saturados. Tú desde tu posición, tu firma como arquitecto, ¿tienes ese mismo tipo de lectura o ves, digamos, algo diferente en algunos segmentos, Gustavo? Sí, hay muchos segmentos que están saturados, que después de tantos años de boom inmobiliario quedaron saturados. Eso no significa que uno no pueda diseñar algo distinto dentro de ese rubro y hacer un proyecto exitoso. Pero hay ciertos rubros que sí tienen más retos que otros. Por ejemplo, el sector de oficinas tiene retos muy importantes. Todavía hay mucho inventario de oficinas. Centros comerciales, no strip malls, sino centros comerciales refrigerados, tienen muchos retos. Eso no significa que uno no puede en este momento hacer un edificio de oficinas o hacer un centro comercial refrigerado que sea exitoso. Sí puedes, pero tiene que ser un producto muy diferenciado. Y un poco eso es lo que buscamos en la oficina, encontrarle como que el alma a cada proyecto, encontrarle lo que le llamamos la parte humana a cada proyecto y buscar una estrategia disruptiva que haga que el diseño final convierta al proyecto en una oferta que no haya en el mercado. Fíjate que esa parte en la que planteas de venir con un producto disruptivo hace, digamos, que el mercado empiece a buscar o a identificar nichos para, digamos, brindarle un producto más digerible, por llamarlo de una forma, al mismo mercado, Gustavo. Sí, correcto. Hace 5 años atrás empezamos a diseñar un proyecto y empezamos a analizar el mismo y buscarle un end user. Cada vez que empezamos un proyecto siempre hablamos del end user. ¿Para quién va a ser este edificio? Regresando un poco a tu segunda pregunta del mercado inmobiliario en Panamá. Por muchos años en Panamá se diseñaron, por ejemplo, edificios de apartamentos que si uno veía el periódico o veía Instagram hoy en día o lo que sea y veías la publicidad, lo que mercadeaban era que los edificios tenían 4 ascensores, piscina y planta eléctrica. Y el vecino, el proyecto vecino, también decía que tenía 4 ascensores, piscina. Y eso es lo mismo que crujientes, papas fritas y refrescante Coca-Cola. Y si todo el mundo está ofreciendo lo mismo, en realidad no se va a vender. Entonces, cada vez que empezamos un proyecto, lo que hacemos es que analizamos y nos preguntamos a nosotros mismos para quién va a ser ese proyecto, quién va a ser el usuario final. Hace 5 años atrás empezamos a trabajar en una propiedad y empezamos a diseñar un proyecto y nos dimos cuenta en ese momento de que había un mercado muy grande de millennials que no tenían dónde vivir y que querían vivir en el centro de la ciudad. Entonces diseñamos un proyecto que se llama Doble. Y gracias a Dios tuvo muy buena acogida en el mercado, apartamentos de 46 metros cuadrados y 65 metros cuadrados. Los diseñamos tipo lofts para hacerlo interesante y demás. Y gracias al proyecto le fue muy bien. Luego diseñamos otro que se llama Doble Selva, que es parte para el mismo promotor, para nuestro cliente. Y ya. Después de eso han aparecido muchos proyectos de 45, de 50 y pico metros cuadrados y demás, y medio que se ha convertido en una moda. No lo digo como algo malo. Obviamente, cuando un promotor ve que algo es exitoso, que hay un nicho de mercado que se abre, obviamente muchos siguen detrás de eso. Pero hay que tener cuidado con eso, porque el mercado panameño es relativamente pequeño y rápidamente nichos se van llenando. Así que para contestar tu pregunta, yo creo que cada proyecto debe empezar desde el momento de su diseño, de su conceptualización. Debe empezar teniendo al grupo de diseño, al promotor y demás, preguntándose a sí mismo, ¿quién va a comprar aquí? Fíjate, Gustavo, que en los temas de saturación, pareciera como que puede existir posibilidades de nichos de mercados que no se han atendido. Desde la perspectiva de la arquitectura de tu equipo, de tu firma, ustedes, ¿cómo identifican las oportunidades, digamos, para nichos, para poder, digamos, plantearle estas posibilidades a los promotores que son los clientes de ustedes? Bueno, yo creo que la primera tarea es revisar qué hay, qué sí hay, qué significa.
Recientemente tuvimos un cliente que nos trajo una parcela muy grande, una parcela de casi 4 hectáreas en la Vía España, detrás del San Fernando, para que le diseñáramos un proyecto residencial. Entonces lo primero que hicimos fue que nos fijamos qué había alrededor, qué otros proyectos residenciales habían alrededor, recientes. Y llegamos a la conclusión de que son todos edificios altos, son todos edificios de 30, 40 pisos de alto, muy bonitos, muy exitosos, gracias a Dios. Pero lo que decidimos hacer con nuestro diseño en este proyecto fue hacer absolutamente lo contrario. Y diseñamos un proyecto en donde el edificio más alto tiene 11 pisos. Tiene 11, le bajamos la densidad, 11 pisos, 5 pisos. Y lo que hicimos fue que le apostamos al verdor, a áreas verdes, a parques y demás. El proyecto se llama Casa Oasis y salió ahora en Capac y gracias a Dios ha tenido muy buena acogida. Pero yo diría que una de las claves es fijarse qué hay en el mercado y uno tratar de hacer algo distinto. Porque lo que pasa es que si sigues haciendo exactamente lo mismo que están haciendo los demás, como decía anteriormente, vas a quedar al final del día compitiendo por precio, porque es la única manera que te vas a poder diferenciar. Y eso es una espiral de la derrota, porque ese competidor también va a bajar el precio y al final todo el mundo va a perder dinero. Verás que, digamos que lo típico es que un promotor venga a una firma de arquitecto y le diga, bueno, tengo esta parcela, yo quiero hacer de esta parcela el mejor uso financiero. Ustedes, o sea, en ese sentido, Gustavo, ¿cómo es la dinámica cuando un promotor viene en donde ustedes y le trae una parcela para decir, Gustavo, quiero desarrollar esta parcela con lo máximo que pueda generar? ¿Ustedes cómo intervienen como arquitecto? Tú sabes que la respuesta de esta pregunta es como que la esencia de por qué siempre hemos tenido tan buena relación con Grupo Tribaldos y con todos ustedes. Y la respuesta es que al igual que ustedes, nosotros nos vemos a nosotros mismos como los consultores de confianza de nuestros clientes. Y así nos vemos. ¿Y qué significa consultor de confianza del cliente? Significa que lo primero que uno hace es que uno escucha al cliente. Uno no viene, o por lo menos nosotros como empresa, no venimos con una idea preconcebida, con un estilo arquitectónico preconcebido de que el edificio va a tener vidrios dorados, porque todo lo que diseñamos en la oficina siempre tiene que tener vidrios dorados y esa es nuestra marca de empresa. No, al contrario. En Arango Arquitectos más bien lo que buscamos es que nuestros proyectos no se parezcan entre ellos, porque el hecho de que no se parezcan entre ellos de verdad denota de que hemos hecho el trabajo de diseñar algo específico para cada cliente y cada proyecto. ¿Qué significa? Hay proyectos y hay clientes en donde lo más apropiado es una arquitectura moderna. Hay otros en donde si es un proyecto aspiracional que quiere comunicar X y cosa, tal vez lo mejor es una arquitectura colonial. Entonces, ese desprendimiento de algo que siempre se ha visto como que típico del arquitecto que va a imponer su estilo, en realidad no es el caso en esta firma. Eso no significa que los proyectos van a hacer cualquier cosa o que van a ser descuidados. No, somos sumamente rigurosos en cada proyecto que hacemos, pero el mensaje es que los drivers de cada proyecto son específicos de cada proyecto y no hay una idea preconcebida. Esto no es cuestión de ponerle más agua a la sopa y vender más sopa, sino que bueno, para seguir con la analogía, cada plato está hecho a la medida. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que nuestros clientes pueden ser exitosos. Fíjate, Gustavo, que una de las cosas que nosotros hemos notado, sobre todo en áreas como la Cincuentenario, hemos visto productos donde el espacio que se le está brindando en términos de producto no es un espacio como usualmente se estilaba a desarrollar los productos. Son espacios mucho más pequeños, pero hemos visto un componente de énfasis en las áreas sociales, sí, que también nosotros veíamos como que esa área en realidad no tenía un gran uso por los propietarios. Esa propuesta que estamos viendo ahora, desde el punto de vista arquitectónico, ¿a qué obedece, Gustavo? No sé si... Sí, tu pregunta es muy buena. Yo creo que, y la pregunta tiene como 2 componentes. Uno es el hecho de que los apartamentos se han ido haciendo más chicos. Entonces, cada vez hay menos espacio para
Yo creo que esa es una de tus preguntas, que los metrajes se han ido haciendo más pequeños. Y la otra pregunta tiene que ver con las áreas sociales grandes y las amenidades grandes. Entonces, veamos el primer punto. Los apartamentos pequeños, ¿a qué responden? Responden a el encarecimiento de la construcción en Panamá. Y quiero hablar un poquito de eso porque usualmente uno piensa que el encarecimiento de la construcción en Panamá es producto de la inflación, es producto hay quienes dicen especulación y esto y lo otro. Pero yo creo que es importante que creemos conciencia de que cada vez, por ejemplo, que se cambian las reglas del juego y que toman una zona de la ciudad de Panamá donde anteriormente había una zonificación que permitía densificar la parcela y, por ejemplo, hacer un edificio de 30, 35 pisos de alto y de la noche a la mañana, por un plumazo de un político, esa propiedad, en vez de poder hacer un edificio de 30, 35 pisos de alto, pasa a ser una propiedad en donde tan solo se pueden hacer 15 pisos o 20 pisos. Eso encarece el costo de la vivienda. ¿Por qué lo encarece? Porque la propiedad ya tiene un valor y lo que pasa es que el promotor, que le han cambiado la posibilidad de desarrollar a plenitud su propiedad basado en lo que él o ella pagaron por la misma, se ve en la necesidad de encarecer el producto que en ella va a construir. Y eso no solo lo hemos visto con el tema de alturas y cómo ciertas áreas de la ciudad ya le han restado a la densidad, que la densidad como tal no es mala. Lo que es malo es cuando no hay densidad y las ciudades tienen que crecer y se tienen que hacer más autopistas y se tiene que gastar más gasolina para manejar 3 horas y en un tranque y tener que llegar a otras partes de la ciudad. Pero regresando al tema, no es solo el tema de la altura del edificio que se afecta, sino también en muchos casos se le exige al promotor que tiene que hacer sótanos y que tiene que tener ciertas limitantes que encarecen el costo de la construcción. O sea, un tema normativo. Entonces, sí. Pero no es solo lo normativo. Hablé de lo normativo, sí ha habido inflación y todos lo sabemos alrededor del mundo. También aquí ha habido convenios Capac-Suntrac que han encarecido la mano de obra de la construcción y demás. Entonces hay muchos factores. Y lo que termina pasando es que los salarios de la gente no han ido subiendo al ritmo que han ido subiendo toda esta inflación y demás. Entonces lo que pasa es que un profesional que quiere vivir o necesita vivir en la ciudad de Panamá y tiene 200,000, 150,000 para invertir en una vivienda, la única manera que va a poder tener una vivienda es viviendas más pequeñas. Entonces, eso es un poco la explicación de por qué la tendencia a viviendas más pequeñas. ¿Qué hacen los promotores? Para resarcir, tal vez esa no es la mejor palabra, pero para mejorar la condición de la persona que va a vivir en la vivienda más pequeña, lo que hace es que prefiere invertir en las áreas sociales, de tal manera de que hayan proyectos que, si bien son más eficientes en la unidad que la persona compra, por lo menos la persona tenga mayor esparcimiento en áreas compartidas. Yo creo que hace todo el sentido del mundo eso, de que uno mitigue un poco la vivienda pequeña con áreas sociales más grandes, siempre y cuando las áreas sociales que se diseñen y los usos que se diseñen para estas sean consecuentes con el end user al que se le planea vender esa unidad. Yo creo que ahí donde está la clave, porque lo usual es que los usos de las áreas comunes en realidad son muy bajos y muchas veces se le tienen que dedicar importantes fondos para mantenerlos. Entonces, yo creo que en la medida en que esta propuesta que se incorpora, digamos, al apartamento que se le está dando, cumpla con, digamos, ese plus, puede hacer de que el uso empiece a ser, digamos, un poco más recurrente de lo que antes se hacía. Porque en ese sentido, Gustavo, pareciera como que ahora no solamente el énfasis del espacio, sino que verdaderamente la utilidad del área social juega un factor importante para la toma de decisiones. Es decir, yo quiero voy a comprar esta unidad, Gustavo. No, totalmente. Y anteriormente no era así. Yo me acuerdo hace 20 años atrás, en los edificios la gente compraba de la puerta para adentro.
Al igual que en los proyectos de playa, la gente compraba del portón de su terreno para adentro y nadie se ponía a pensar en la calle que estaba afuera, las servidumbres, muchas veces se tomaban las servidumbres y demás. Y en realidad las propiedades comienzan donde comienza el edificio, donde comienza la urbanización, no necesariamente a donde es tu propiedad escriturada. Ustedes como firmas arquitectos, o sea, porque estamos hablando de un componente que tiene que ver con el comportamiento social de las personas. O sea, ustedes tienen que meterse dentro digamos, de esa mentalidad para venir con una propuesta arquitectónica, más que sencillamente tener un espacio delineado con elementos que conjuguen. O sea, estamos hablando de un componente social sopesado en la arquitectura, Gustavo. Totalmente, por eso parte de nuestro logo son las palabras Human Disruptive Architecture, porque todo nace entendiendo la parte social. Y es importantísimo, ese es el punto de partida, es entender qué va a querer el usuario que va a vivir en ese edificio. Sí, la verdad que nosotros pues que estamos desde el punto de vista de venta de los productos, nos llama poderosamente la atención, digamos, estas áreas que comienzan a ser, digamos, una oferta dentro del mercado, tienen un plus donde se hace énfasis no solamente en el espacio, sino que también en los elementos verdes. Vemos elementos en áreas donde la persona puede tener, digamos, un área de trabajo, más allá, digamos, de lo típico que veíamos antes, que era sencillamente la piscina, el gimnasio. La verdad que es algo que nosotros estamos viendo y a nosotros, pues, desde la perspectiva de empresa que comercializa este tipo de productos, nos llama la atención, pues, cómo empezamos a ver estos elementos hoy en día en los productos inmobiliarios, Gustavo. Claro. Y nuevamente, lo importante es que le añadan un valor real a quien va a comprar en la propiedad. Gustavo, en ese sentido de la nueva propuesta que se le están dando a las áreas comunes con los nuevos proyectos, quisiera conocer tu opinión sobre los precios que se están pidiendo hoy en día los promotores con los acabados que se están entregando. ¿Tú ves que hay algún equilibrio? ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido, Gustavo? Me gustaría conocer un poco, digamos, tu opinión de lo que estamos empezando a ver en el mercado con valores importantes. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay promotores, hay muchos promotores cobrando muy caro y entregando acabados muy malos, pero también hay varios promotores cobrando más alto de lo que se solía cobrar y entregando tremendos acabados. Así que creo que hay de todo. Creo que como todo en la vida, ahí lo que le toca al consumidor es tomar la decisión si le compra a uno o le compra a otro. Pero hay de todo. Fíjate que nosotros escuchamos de los consumidores de que los productos, por lo que se está entregando, se están solicitando precios muy altos. Y como dices, que tiene que ver, pues, no solamente con el tipo de producto que se están entregando junto con los acabados, sino que también, digamos, el espacio que se conjuga con el producto como tal. En lo que estábamos conversando, hablabas un poco también de la inflación, hablabas, digamos, de los valores de las tierras, y inclusive también los cambios sorpresivos de las normativas. ¿Tú crees que esos inciden de manera directa en lo que estamos viendo hoy con los precios? Porque el cliente siente como que esto no se detiene y cada vez los productos son más pequeños y cuestan mucho más. Entonces me parece que pudiera haber, no sé, desde el ángulo de ustedes como arquitectos, si hay algo que quizás no se tome en consideración o sí se está tomando en consideración de manera tal de que pueda estar, digamos, incidiendo en los valores hoy en día. Yo creo que la tendencia de que cada día las cosas cuesten más es una tendencia que quisiera decirte lo contrario y a todos nos afecta. Así que no me alegra decirte de que es una tendencia que va a seguir. Va a seguir porque cada día el dólar vale menos. Ahora mismo, como todos sabemos, estamos
todo el mundo dolarizado está pasando por tasas de intereses altísimas. Ya hablamos del tema de normativas, hablamos de convenios Capac-Suntrac. Así que en realidad yo no veo un escenario en donde esos valores no van a seguir subiendo. Yo lo que creo es que el mercado, el cliente, el consumidor cada día tiene que ser más educado y cada día se educa más y es menos bobo, pendejo, como hace 20, 30 años atrás. Y yo creo que las redes sociales también han ayudado mucho a divulgar cuáles son las compañías serias y cuáles no lo son. Pero tenemos que tener también en mente algo, que si una cosa tal vez es un poquito más costosa que otra, no necesariamente es más costosa a la larga. ¿Qué significa eso? Si uno está comprando un metro cuadrado, por ejemplo, de un apartamento que sale un 10% más caro que otro, pero te está ofreciendo mejores acabados, mejores grifos, mejores puertas, mejores ventanas, que a su vez te están haciendo consumir menos electricidad, en cuanto a la vida útil de esa unidad, mientras que la vas a usar, tal vez te va a salir más barato vivir en esa unidad o trabajar en esa unidad que en la otra que te salió más barata a un principio, por un lado. Por otro lado, el valor de reventa, y eso ustedes lo ven con frecuencia, o la tasa de depreciación de una propiedad que arrancó con malos acabados, que arrancó con todo esto porque era más barata, al final te puede terminar perjudicando como consumidor. Así que mi mensaje es, hay de todo. Hay propiedades que están o proyectos que están sobrevalorados y que los acabados que les terminan poniendo no son lo que promete la publicidad, pero también hay varios promotores que sí hacen las cosas bien y que apuestan a su reputación. ¿El arquitecto se involucra en el tipo de acabado que un proyecto debe tener o esto es 100% del promotor? Eso depende mucho de lo que el cliente le contrata al arquitecto. ¿Qué significa? Nosotros como empresa siempre, en nuestro caso, siempre tenemos un saying del acabado que se pone y lo vemos y lo revisamos y demás, pero no necesariamente es así en todos los casos y en todas las firmas y todas las relaciones contractuales que hayan entre un cliente y un arquitecto. Puede ser que el arquitecto, un cliente lo contrate solo para diseñar algo y los acabados los ve con otra persona y demás, pero nosotros siempre tenemos, estemos escogiendo o no los acabados, siempre tenemos un last word para estar seguro de que los acabados que se están colocando son consonos con lo que uno le vende al mercado de seriedad y demás. Fíjate que en el tema de los acabados, pareciera que esto es un componente importante dentro, digamos, del precio final, que es lo que hace que el producto esté encarecido. Pero tú hablabas de la eficiencia también. O sea, yo puedo tener una ventana o una puerta con un nivel de especificación que puede ser, digamos, tener un precio oneroso, pero esto te está dando una eficiencia. Entonces, ¿cómo se le informa al consumidor entonces de que este producto que tú estás comprando tiene este nivel de eficiencia, por eso que tendrá quizás este componente de precio un poco diferente al que tú esperas? Bueno, yo creo que por un lado el promotor serio, el promotor interesado en hacer su venta y demás, le conviene mercadear los productos que está entregando. Yo creo que por otro lado el consumidor debe empezar a exigir que los promotores le digan qué está poniendo. De la misma manera que uno, por ejemplo, cuando compras un jugo, un chocolate o un producto, empiezas a ver, bueno, tiene tanta azúcar, tiene tanto esto y lo otro. Y uno como consumidor, hoy en día, no hace 30 años, pero hoy en día uno se fija cuántas calorías tiene esto y nivel de grasa y nivel de sodio. Yo creo que uno como consumidor también tiene que cuestionar y saber si le está comprando a un promotor serio y demás y preguntar. No tiene nada de malo preguntar. Que un cliente pregunte no significa necesariamente que eso va a poner en aprietos o no a un promotor. De ninguna manera. Lo que crea es transparencia y también ayuda mucho a manejar expectativas. Porque por otro lado, si uno está comprando un apartamento a un precio muy económico, uno como cliente tampoco puede pretender ni exigirle a un promotor que le vaya a poner un mármol o una cosa cara. Entonces me parece que yo creo que mientras más transparencia haya, yo creo que ganamos todos.
cuando los proyectos están en una fase de preventa, el promotor tiene que tener claro todos los acabados, Gustavo, o esto es un tema que él sobre la marcha lo va decidiendo. Sobre la marcha, en el momento de preventa no se tienen seleccionados los acabados de un proyecto. Eso se va seleccionando ya en el transcurso del proyecto y demás. Okay, y digamos, ese consumidor que abona una unidad en el proceso, él va a tener la oportunidad de ver finalmente el tipo de acabado con que el producto se va a entregar. Sí, yo pensaría que sí, pero nuevamente depende mucho del promotor, ¿sabes? Depende mucho del promotor y si el promotor está apostando a su reputación como promotor. Yo siempre he pensado que para un promotor el mejor negocio es venderle a una pareja su primer apartamento de $150,000 y 7 años más tarde venderle otro cuando ya tienen 2 hijos de $250,000 y en 7 años más venderle otro de tal cosa. Y hay muchos promotores que piensan de esa manera, que apuestan a la relación con los clientes a través de la vida y se dan cuenta que eso es mejor negocio que estar vendiendo espejitos y entregando algo distinto a espejitos, ¿no? Fíjate que Panamá es un mercado que se proyecta desde el punto de vista internacional como una plaza para considerar una ciudad para establecerse, para manejar negocios a nivel internacional. Y pues un país donde tenemos visitantes prácticamente de todas las latitudes, de Europa, de Asia. Empresas multinacionales están operando en Panamá. En cuanto a los acabados, Gustavo, ¿tú crees que Panamá hoy en día cuenta con acabados competitivos o todavía el mercado necesita evolucionar en ese sentido? Sí, esa pregunta es excelente y te lo pongo de esta manera. No sé si te pasa cuando vas de viaje, y te vas con tu familia y llevan varias maletas, 5, 4 maletas, no sé con cuántas maletas viajen y cuántos miembros tengan la familia. Pero cuando te vas de viaje y vas a agarrar un Uber, a mí me pasa, por ejemplo, voy a agarrar un Uber, si llevamos varias maletas, somos 4, yo llamo un Uber XL. Me cuesta un poquito más caro, pero va a llegar un carro, va a llegar una Suburban, va a llegar un carro grande en donde van a entrar todas las maletas y demás. Tan pronto llego al aeropuerto de Tocumen, llamo Uber XL, misma plataforma, y llega un Kia Sportage. ¿Por qué? Porque en Panamá el Uber XL es un Kia Sportage, mientras que en Estados Unidos Uber XL es una Suburban gigantesca. ¿Por qué? Porque son mercados distintos. ¿Por qué? Porque en Miami un metro cuadrado de apartamento no te cuesta menos de $25,000. Panamá cuesta $3,000, $3,500, que es mucha plata, no estoy diciendo que no lo es, pero no podemos pretender que un mercado en donde un metro cuadrado cuesta $3,000 y pico va a poder dar el mismo acabado de uno que cuesta $25,000 en otra ciudad que también es dolarizada, que también está en el hemisferio occidental. Entonces, lo que quiero decir con eso es, yo de ninguna manera culparía a un promotor, ni diría que los arquitectos y los promotores han fallado en entregar especificaciones, acabados o cosas de un nivel que no está tan high-end como ciertas personas de otras grandes ciudades esperan a encontrar en Panamá, porque en Panamá ese mercado no ha existido. Y si tú como promotor te pones a diseñar o a hacer o a gestionar un edificio con ese nivel y ese perfil, vas a quebrar, porque nadie te va a pagar $25,000 por los acabados que eso conlleva. Fíjate que recientemente tuvimos la visita de un grupo inversionista de Hong Kong y tuvimos la oportunidad de visitar las áreas premium de Panamá y ellos nos señalaban de que acabados que se están utilizando en Panamá, ya estos acabados puntualmente ya no se utilizan en un mercado como Hong Kong. Y inclusive hablaban, Gustavo, de que los precios tampoco son tan onerosos de este tipo de acabados. Y estos acabados hoy en día obedecen a buscar mayor rendimiento. No sé tu opinión en ese sentido. La verdad que
cuando tuvimos esa oportunidad de visitar varios proyectos, pues ellos tuvieron la oportunidad de ver las superficies, tanto de los pisos, tanto de las paredes, inclusive también grifería, Gustavo. Y ellos veían o sea, veían no los niveles en que ellos quisieran por lo menos o tendrían la expectativa de esperar. Obviamente ellos están interesados en Panamá, pero ven como que hay un gap todavía entre los acabados que puntualmente ellos ven en Hong Kong versus con lo que se están entregando en Panamá en áreas premium. Yo te recomendaría que le pases nuestra tarjeta de presentación, que nos contraten y con gusto ponemos los acabados y las especificaciones que buscan de Hong Kong. Eso lo digo medio que en broma y medio que no en broma, pero lo que te quiero decir con ese comentario es que en realidad los mercados no cambian hasta que llegue un primer player y los cambia. Los mercados casi siempre se mantienen estables. Los mercados inmobiliarios se mantienen estables. La gente se mantiene haciendo lo mismo que vio que le dio frutos al amigo promotor. Hace 20 años tú no podías diseñar un edificio de Panamá si no tenía cancha de racquetball, sauna, vapor. Ninguna de esas canchas de racquetball, ni sauna, ni vapor se utilizaron por nadie, pero estaba en el librito. Y no fue hasta que llegó un proyecto o otro proyecto y empezaron a cambiar estas cosas. Entonces, yo te diría que en la medida de que no haya un mercado que de verdad exija aquello que estos clientes de Hong Kong están exigiendo, no va a haber cambio. Y no es culpa de los promotores, es que ¿a quién se lo van a vender? Me explico. Y el tema de que con los acabados buscan mayor rentabilidad la busca la gente que hace las empanadas en quesochela. Ellos buscan mayor rentabilidad la busca quien desarrolla un edificio. Mayor rentabilidad la buscamos todos los empresarios buscamos mayor rentabilidad, pero la mayoría de las personas que crean cambios en el sector inmobiliario son aquellos que, entendiendo la eficiencia, se dan cuenta de que pueden haber mercados que no están siendo ofertados y se atreven a hacer cosas innovadoras. No son todos, pero los hay. Y son esas personas los que cambian el mercado. Gustavo, en el ejemplo que nos hacías con la plataforma de Uber, cuando solicitabas el XL cuando ibas a Miami o versus aquí en Panamá, pues el producto que ya era totalmente diferente de uno con el otro. En ese sentido, me llevo a preguntarte sobre el concepto lujo. No es lo mismo lujo allá que lujo acá. Pero cuando se describe un producto de lujo o se promueve de lujo, me parece como que el mensaje no va totalmente, digamos, en la propuesta de valor, no lo lleva como tal y simplemente se presenta como un producto de lujo per se. Entonces, cuando viene un consumidor internacional y nos pide a nosotros ver un producto de lujo, sus expectativas en muchas ocasiones no se alcanzan, Gustavo. De acuerdo. Yo creo que la palabra lujo y la palabra luxury ha sido bastardizada por esta, ¿sabes? Por comercialmente en este país, digo, increíble. O sea, todos los proyectos son luxury, todos dicen que son luxury, esto y lo otro. Y al final del día, el tema de lujo es totalmente, yo no voy a decir subjetivo, pero va totalmente alineado al producto que se quiera vender. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Tulum, México. Tulum, México está lleno de resorts espectaculares donde la noche cuesta arriba de $1,000 la noche y los pisos son de concreto pulido. Báilame ese trompo. ¿Cómo lo logran? La manera que lo logran es que diseñan el proyecto pensando quién va a ser el usuario final antes de empezar a diseñar.
y no corren a forrar las cosas en mármol para entonces pretender que es de lujo. Porque el cliente que va a pagar $1,000 y pico para quedarse en Tulum no quiere pisar mármol, quiere pisar concreto visto, porque quiere un trip de naturaleza. Entonces, mi punto es que las cosas tienen que ser consecuentes con el mercadeo, con el producto que se está vendiendo como un todo. Pero la palabra luxury hay que tenerle mucho cuidado y me parece que le han dado muy duro por mucho tiempo. El proyecto, cuando se presenta como un proyecto luxury o de lujo, ¿a quién le da esa categoría? ¿El promotor que está presentando pues, un proyecto al mercado o esto es algo que el arquitecto le presenta al promotor, diciéndole, este es un producto de lujo el que te estoy entregando para tu cliente? Tipo de casos. Deben haber casos en donde es el arquitecto, debe haber casos donde es el cliente, debe haber casos en donde son ambos. No sé, yo vuelvo a lo mismo. Hay mucho de lo mismo. Ha habido mucho de lo mismo. Me da risa cuántos proyectos no se hicieron en Avenida Balboa durante el boom inmobiliario que se llamaban Waters, At the Bay, Aqua algo, Aqua lo otro. Me acuerdo cuando diseñamos Bijao hace años atrás, me acuerdo que cuando estábamos buscando el nombre para el proyecto, una de las condiciones que nosotros pusimos a nuestros clientes y demás era que no podía ser un nombre compuesto. No podía ser un nombre compuesto. ¿Por qué? Porque ya había Buenaventura, Punta Barco, Vista Mar. Luego vino Casamar. Entonces, en la medida de que tú saques un proyecto inmobiliario que se llame parecido a todos los otros proyectos inmobiliarios, vas a caer en una nebulosa que nadie se va a acordar cómo te llamas. Y por eso fue que terminamos poniendo el nombre Bijao, porque nos pusimos como meta que queríamos que fuera un nombre muy corto y que no sonara ningún otro proyecto de playa. Entonces, todos los proyectos de Avenida Balboa que se mercadearon y se mercadean diciendo que así, con vista al mar, con esto, no vas para ningún lado. Este país está rodeado de mar. Tienes el Pacífico y el Atlántico. Entonces, automáticamente te van a salir 1,000 competidores que también van a ver el mar. Entonces, no te puedes quedar en que tu diferenciador es que tienes vista al mar. Claro, claro. Tú como arquitecto, ¿consideras que hay productos de lujo en Panamá desde tu perspectiva? Sí, yo pienso que sí, pero nuevamente depende del criterio de cada cual, porque el producto de lujo de la persona que se quiere quedar en ese hotel en Tulum es distinto al producto de lujo de una persona que quiere que todos los baños estén forrados en mármol hasta el cielo raso. Entonces, por eso es que tengo aprensión en contestarte, porque el tema lujo es bastante subjetivo y depende mucho del proyecto que estás vendiendo y la expectativa que le estás generando al comprador. Y también, Gustavo, el tema del mantenimiento. O sea, tienes un proyecto que, digamos, tiene la categoría de lujo. Tú tienes que ser consecuente con el mantenimiento. Los arquitectos entran en ese detalle en el tipo de mantenimiento que se le tienen que dar, digamos, a los productos premium en Panamá. Sí, uno tiene una responsabilidad de las cosas que está especificando, el tipo de cosas que está especificando, si se está trabajando con un sistema de aire acondicionado, si se está trabajando con otra cosa. Uno debe ser consciente de, por ejemplo, me acuerdo hace 1,000 años atrás, cuando entraron al mercado los VRFs, los sistemas de aire acondicionado. Una maravilla, innovadores, maravillosos. Me acuerdo que estábamos trabajando muchísimo en Buenaventura, estábamos diseñando muchas cosas. Y vimos de cerca los sistemas VRF. En ese entonces era o aire acondicionado central, lo que se usaba, o splits. Y arrancamos a ver los VRFs y me encantaban los VRFs por el tema de eficiencia energética y demás. Pero resulta ser que los VRFs eran tan inteligentes que cada vez que había una fluctuación de voltaje, los VRFs se desprogramaban. Entonces, ¿qué resulta? Uno puede pretender especificar luxury, uno puede pretender especificar sistemas innovadores, esto y lo otro, pero si de verdad estás en las playas del Pacífico de Panamá, en donde siempre el tema de voltajes energéticos ha sido un desastre, y especificas algo muy
pretendiendo que es luxury, puede ser que más bien le estás creando un problema a tu cliente. Y no los usamos, no los podemos usar por eso. Y también las expectativas, pues, no son alcanzadas la propuesta de valor que estás prometiendo. Y el tema, Gustavo, también, yendo con el tema este del luxury, usualmente en Panamá se utiliza las estufas de gas. A los niveles, los consumidores internacionales, sobre todo los americanos, ellos lo usual para ellos es electricidad. Vemos que hay algunos proyectos que vienen con estas propuestas, Gustavo, también. ¿Cómo lo ves? Nuevamente, cada sociedad, cada economía depende de las condiciones de cada una. ¿Qué significa? Uno se puede ir a otro país y uno puede decir, oye, pero ¿por qué en este país esto es así? Si en Panamá lo hacemos de tal manera. Pero puede ser que de repente te empiezan a explicar, no, es que aquí hay un impuesto de tal cosa y de tal y de tal y de tal. Y acordémonos que siempre el mercado va a encontrar su manera de navegar y bregar con las condiciones que le pone el sector público o le pone el sector energético o lo que sea. ¿Qué significa eso? La razón que en Panamá siempre se ha cocinado con gas y demás es que el costo del gas es más económico que lo que es el costo de electricidad, porque Panamá siempre ha tenido una electricidad muy, muy cara. Eso no es así en Estados Unidos, y es por eso que en Estados Unidos difícilmente te encuentras, por ejemplo, un barbecue a gas o una estufa a gas y demás. Pero nuevamente, depende muchísimo de cada país. Hace 3 años atrás estábamos diseñando un edificio en Buenos Aires y me acuerdo hablar con nuestro cliente y me empezó a decir cómo él al momento de comprar la parcela tenía obviamente que pagar un impuesto municipal y de ahí en adelante, si él decidía desarrollar la parcela de hacer un edificio, él tenía que pagar un impuesto, creo que era como 20% de lo que él pretendía ganarse. O sea, eran unas cosas totalmente ilógicas. Entonces tú puedes decir, bueno, ¿por qué en Buenos Aires no se han construido más edificios nuevos? Bueno, es producto de las condiciones con que tienen que bregar los empresarios inmobiliarios o las distintas personas que trabajan en esa sociedad. Entonces comparar una con la otra se hace muy complicado por eso. Gustavo, en lo que hemos ido conversando, he visto de una manera reiterada el elemento normativa, cómo este se toma en consideración a la hora de venir con un proyecto. Esto desde la perspectiva de arquitectura, ¿qué nivel de incidencia tiene en el desarrollo de un proyecto, Gustavo? La normativa es el nacimiento de un proyecto. La normativa que rige sobre una propiedad es la que determina si en esa propiedad se puede hacer algo residencial, comercial, qué tan alto, qué metraje, que incide de tal manera que no solo incide en cuanto al uso de la propiedad, sino cuántos metros cuadrados vendibles se pueden hacer en la propiedad. Y al incidir en eso, inciden de manera directa en el valor de la propiedad. ¿Por qué? Porque para cualquier promotor inmobiliario, el terreno nunca debe costar más o menos más del 10% de las ventas totales del proyecto. Eso no significa que no pueden haber excepciones, lo pueden haber. Nosotros hemos trabajado proyectos en donde el valor de la tierra ha sido de 6-7% sobre las ventas totales y otros casos en donde ha sido 20%, y obviamente el de 20% te puedes imaginar se tuvo que vender mucho más caro. Fue un producto que se vendió a $5,000 el metro. Pero regresando al tema, la normativa influye directamente en el producto que se va a hacer. Han habido casos, y recientemente muchos de ellos, en donde clientes, personas, han tenido terrenos que compraron en un momento cuando las propiedades tenían una normativa que les permitía hacer edificios de 30, 40, 50 pisos de alto, y de la noche a la mañana se encontraron que por un plumazo de un político esas propiedades ya no podían edificar tanto y tenían limitantes de altura de 15, 20 pisos. Entonces, tal como les dije,
el valor de la tierra va directamente ligado a qué tanto se puede edificar sobre ella. Y este tema de normativa y andar cambiando de normativas no solo le crea a la industria una inmensa inestabilidad, sino que le trae un problema muy grande al sector bancario y financiero. ¿Por qué? Porque vamos a decir, por ejemplo, que yo tengo una propiedad que compré hace 10 años atrás y la propiedad, vamos a inventar que vale $500,000. Y de la noche a la mañana llegan y la alcaldía o el municipio, lo que sea, determina que esa propiedad solo se puede construir mitad de lo que se podía construir antes. ¿Qué significa? Ya la propiedad no va a valer $500,000, ahora va a valer $250,000. Pero ¿qué pasa si esa propiedad de $500,000 yo la usé hace 3 años atrás como colateral para sacar un préstamo? Y un banco de la localidad me prestó a mí dinero basado en que yo tenía un respaldo de $500,000, que hoy en día vale $250,000. Entonces este tema de normativa no solo impacta a los proyectos, sino también al sector bancario. Fíjate que como lo estás planteando, prácticamente esto también incide en la dinámica de las ofertas que pueda tener el mercado. Y si las autoridades no toman eso en cuenta, Gustavo, pues prácticamente no solamente estarían afectando la contratación, los servicios de arquitectura, sino que todos los que participan dentro de nuestro sector. Toda la cadena, todos, obreros de la construcción, quien vende concreto, quien vende materiales, todo. Es una industria que es afectada por vaivenes, por decisiones políticas, por esto y lo otro. Y quiero ser muy claro en algo. Yo soy consciente de que mucho de lo que ha alimentado esta corredera a bajarle alturas a edificios y poner trabas y esto y lo otro ha venido producto de carencias de infraestructura en distintos barrios y partes de la ciudad, de la cual somos afectados todos. Pero al final del día, si hay una carencia porque no se ha invertido en electricidad en un sector o en calles en un sector o lo que sea, hay que tener en mente que todos los proyectos y todas las gestiones inmobiliarias pagan impuestos. Y pagan impuestos que deben ser utilizados por el gobierno central para dotar la ciudad de electricidad, de calles, de esto y lo otro. Entonces, sencillamente decirle a un vecino, uno vivir en un edificio, uno estacionar un carro en la calle todos los días y decirle al dueño del terreno al lado que él no puede edificar porque ya no se cabe más en el área o porque los carros no circulan en el área porque hay carros estacionados en la calle, cuando uno de esos carros es tuyo, que vive en el edificio está construido. Eso no me parece constitucional. No, la verdad que el tema de la normativa es algo que vemos todos los días y esto pues desde el punto de vista del consumidor que digamos lo ve como que él no tiene acceso al tipo de productos que en un momento dado debieran tener en áreas de fácil acceso, Gustavo. Entonces hablabas también de que por falta de este tipo de infraestructura, prácticamente la ciudad tiene que ir creciendo hacia las afueras y se ve afectado el consumidor, Gustavo. Te doy un ejemplo. El sector de Paitilla. La normativa en Paitilla, dentro de Paitilla, te dice que no puede haber comercio dentro de Paitilla. No puede haber comercio de barrio dentro de Paitilla. Algo similar pasa en ciertas áreas de Marbella. Entonces, ¿qué pasa? Mira el impacto de la normativa. Esa normativa lo que hace es que los arquitectos, cuando estamos diseñando edificios en esas partes de la ciudad, en realidad tú utilizas la planta baja para colocar estacionamientos. Entonces es por eso que hay muchas partes del centro de la ciudad de Panamá que tú manejas por ellas y estás manejando al lado de una muralla que no tiene ventanas, que no tiene comercio, que no tiene vida y que de noche da miedo caminar por ahí. Y por otro lado, esa normativa obliga a todas las personas que viven arriba de todas estas torres enormes que tengan que agarrar el carro y que tengan que manejar 2 cuadras para ir de compras. Algo que se pudiera hacer sencillamente bajando por el elevador y comprando. La verdad que esto es un tema pues que pudiéramos tomar días conversando sobre el efecto de las normativas en los productos. En ese sentido, Gustavo,
¿qué consideras que hace a un proyecto 100% vendible desde tu perspectiva de arquitecto? Son muchísimos los factores. Yo diría que lo primero es que tenga objetivos definidos y muy claros al principio. Lo primero es saber quién va a ser el consumidor final. 1. 2, que haya una relación de confianza entre todos los actores. ¿Qué significa? Entre el cliente, entre el arquitecto. Si hay un contratista que ya es de confianza, se traiga bueno. Al final del día, esto es trabajo en equipo. Hay conocimientos que trae un vendedor de bienes raíces, adecuación, que trae un constructor, que trae el cliente, que esto y lo otro. Yo creo que lo más importante es crear equipo rápido, compartir criterios y dejar a un lado aquel mundo en donde este es el genio que lo sabe todo y lo hace a su manera y esto y lo otro. Yo creo que eso no se presta para el mundo que vivimos hoy en día, que donde hay tanta información, que hay tanto que se puede cosechar de cada perspectiva y puede retroalimentar. Mira que pareciera, o sea, hoy en día estamos viendo productos que no logran venderse, Gustavo, y los promotores han optado por la modalidad de, por lo menos, llevarlos a la figura de alquiler para generar algún tipo, digamos, de ingresos. ¿Será que estos promotores no toman en cuenta los elementos, los factores que nos ha compartido Gustavo? O sea, porque esas unidades están allí, entonces, ¿cómo no pueden ser absorbidas por el mercado? Sí, bueno, creo que hay de todo. Creo que hay de todo y hay todo tipo de casos. Pueden haber promotores que tal vez construyeron edificios, diseñaron edificios con metrajes más grandes de lo que ya el mercado absorbía en ese momento. Yo creo que también hubieron muchos que vieron que otros promotores fueron exitosos en X rubro y corrieron a esos rubros sin ellos hacer un estudio de mercado previo, sin ellos asesorarse con consultores de confianza, personas que conocieran el mercado, que tuvieran experiencia. En realidad, toco madera que a través de 23 años, en realidad, nosotros hemos tenido la dicha de ser consultores de confianza de clientes que gracias a Dios han sido muy exitosos y por la parte que nos toque, para nosotros el éxito es el éxito de nuestros clientes y ese ha sido el caso de un Bijao, de Buenaventura, Torre Argos, recientemente Victory Wellness, Victory Sport, Doble Selva y distintos proyectos que utilizando esto que comentaba de empezar diseñando, sabiendo quién va a ser el comprador final y enfocando toda la dirección en eso y las otras cosas que he mencionado nos han resultado hasta ahora muy bien. Fíjate que en ese sentido, Gustavo, en la parte de diseños, cuando ustedes van a trabajar, digamos, en una idea de proyectos, o sea, el entorno donde ese proyecto va a estar, donde está esa parcela que se va a desarrollar, ¿hay algún componente que ustedes evalúan en todo lo que es el tema de circulación? Evidentemente, el tema de la infraestructura, eso lo tienes que tomar en consideración, pero digamos todo el entorno donde va a operar, donde va a estar esa nueva propuesta de proyecto. ¿Ustedes hacen una evaluación? O sea, ¿esto se considera a la hora de venir con un proyecto final? Sí, nosotros sí, en realidad todos los proyectos inician de esa manera. Uno inicia entendiendo primero el área. Me acuerdo cuando llegaron a la oficina los clientes de Victory, que son developers, nos contrataron hace 5 años atrás y me acuerdo que en ese entonces nos presentaron la parcela, una parcela muy buena en la Cincuentenario, y nos dijeron los metrajes que estaban buscando. Entonces lo que hicimos fue que nos pasamos la próxima semana yendo al municipio de Panamá y tratando de averiguar cuántos permisos de construcción se habían emitido para edificios que se iban a estar entregando en los próximos 2 años y cuántos anteproyectos se habían aprobado para edificios. Y nos dimos cuenta que al mercado venían 4 edificios con exactamente el mismo metraje que el que nuestro cliente nos estaba solicitando. Entonces, después de entender el entorno, que es un poco lo que tú dices, después de entender
el entorno y saber que venían 4 proyectos con metrajes similares, recibimos en la oficina a nuestro cliente y lo que le dijimos es, mira, vienen 4 proyectos con el mismo metraje que nos está solicitando. Si no hacemos algo diferenciado, esta calle va a ser un baño de sangre en 2 años y te vas a encontrar muchos promotores compitiendo nada más por precio. Y fue de ahí que nació la idea de diseñar un edificio especializado para deportistas y diferenciar el producto de cualquier otro edificio que hubiera en Panamá. Y crear un nicho donde el proyecto pudiese ser único, que no tuviese un competidor. Y de ahí nació esa idea. Mira o sea, la parte del entorno, y digamos nosotros desde el punto de vista de vendedores de productos, el cliente hace énfasis en el entorno donde están los proyectos, pero también sobre la parte de los accesos, Gustavo. O sea, cómo yo llego a mi edificio, cómo salgo a mi edificio, dónde yo puedo comprar, dónde va a ser supermercado, en la escuela. O sea, todos esos elementos que son elementos externos inciden digamos, en que un proyecto sea exitoso. Cool. Hay de todo. Hay clientes que llegan a nosotros con un terreno ya adquirido y ya uno tiene que trabajar con el terreno donde está y ver los atributos del área y demás. Hay otros casos en donde clientes nos dicen, me interesa tal área, ayúdame para ver si sabes de algún terreno o algo. Y entonces, en ese segundo caso, uno ya tiene un poco más de saying de a dónde va a quedar el edificio, ¿no? Así que hay un poco de todo. Mira que al principio hablabas de los productos disruptivos. La verdad que esa palabra me quedó ahí en la mente y nos has hablado de esa característica, ese diferencial que tiene la firma de arquitectura. Hablaste de un producto orientado a los deportistas. ¿En qué otro tipo de proyectos como firma has trabajado con ese, digamos, grado de ser disruptivo, distintivo? Comentaba anteriormente, cuando diseñamos Bijao, en ese entonces los proyectos de playa, los resorts de playa que habían en Panamá eran muy enfocados a un consumidor que iba a estar adentro de su terreno y eran muy resorts de playa de casas y propiedades aisladas. Aisladas me refiero, tú llegabas a tu terreno en tu casa, te pasabas ahí de viernes a domingo y te regresabas a Panamá. Y nos dimos cuenta que había una oportunidad de hacer un proyecto, un resort de playa más enfocado en comunidad, en vida comunitaria. Y es por eso, por ejemplo, que las áreas deportivas, sociales, gimnasios, restaurantes en Bijao están todos esparcidos a través de las 100 hectáreas del proyecto, porque lo que queríamos era crear la interacción entre una persona que salía del restaurante y otro que salía del gimnasio y que se encontraran caminando a través de los senderos de piscinas y demás, y se encontraran, se conocieran, se echaran cuentos, se invitaran a comer más tarde un barbecue, y era esa vida comunitaria. Por ejemplo, en Bijao, cuando diseñamos el master plan, tú nunca caminas más de 5 minutos sin encontrarte un sitio a donde estar, pasar tiempo, una banca o algo, porque lo que queríamos era fomentar que las personas llegaran el viernes en la mañana, el viernes en la tarde, dejaran su carro y ese carro no lo volvieran a prender hasta el domingo cuando se regresaran a Panamá. Eso en ese entonces era innovador, eso no existía en el mercado y gracias a Dios el proyecto tuvo muy buena acogida, no solo por eso, por 1000 otras razones. El promotor Provienda hizo un gran trabajo, es trabajo en equipo al final del día. Doble, ya te comenté que fue la idea de atender un mercado millennial que no estaba siendo atendido. Torre Argos, donde estamos hoy día, cuando diseñamos este edificio, lo que estábamos buscando eran multinacionales. Por eso este edificio está colocado entre la ciudad de Panamá y el aeropuerto. Queríamos enfocarnos en multinacionales. Nos dimos cuenta que en ese entonces, en Panamá, con la excepción del Business Park, que estaba todo colocado, no existían losas de 2.000 metros cuadrados. Recién el gobierno de ese momento había pasado una ley para incentivar que multinacionales se mudaran a Panamá y nos dimos cuenta de que no existían los metrajes que usualmente te buscaban una multinacional. Para ese entonces también nos dimos cuenta que ya 50% de todos los Fortune 500 companies
ya tenían que habitar en espacios LEED Certified. Entonces este se convirtió el tercer edificio LEED Certified en Panamá, el primero siendo la Embajada Americana, que no se diseñó en Panamá. Y así nació este proyecto. Así que la idea es que cada proyecto tenga un diferenciador. Y quiero hacer mucho énfasis en eso. Si tú entras y ves nuestro trabajo, nuestro portafolio, en realidad te vas a encontrar que todos son proyectos distintos. Algunos son coloniales, otros un estilo del canal como Bijao. Este edificio es muy moderno, esto y lo otro. Porque al final del día, la idea no es que las personas circulen por la ciudad y digan, mira, ese es un edificio de Arango porque se parece al otro que hizo Arango y se parece al otro que hizo Arango. Siempre he pensado que los arquitectos que diseñan de esa manera más bien están diseñando para ellos, están diseñando para sí. Nosotros estamos diseñando para nuestros clientes y para su éxito. Bueno, la verdad que ha sido súper ameno, Gustavo, tener esta conversación contigo. Quisiera que dieras unas últimas palabras a todos, pues, los que nos están viendo y los que seguirán viendo este podcast a lo largo del tiempo, Gustavo. Bueno, más que nada, darles las gracias al Grupo Tribaldos, que nos conocemos hace muchos años atrás. Compartimos valores y recomendarle a todas las personas que estén buscando una propiedad que lo hagan con ustedes, que lo hagan con personas serias, consultores de confianzas. En realidad, ante todos estos cambios de normativa que hemos hablado, es importante trabajar con personas que conozcan las normativas, aunque a veces están en arena movediza, pero es muy importante. Siempre manejarse con consultores de confianza como son ustedes y darte las gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias a ti, Gustavo. Este ha sido Gustavo Arango, arquitecto de la localidad en Panamá con mucha experiencia y sobre todo aportando proyectos que generan bienestar en los espacios, y la verdad que ha sido un honor poder compartir con Gustavo en esta oportunidad. Gracias a ustedes y nos vemos en una próxima edición.